Buenas tardes, ¿cómo les va? Somos estudiantes de psicología de la Universidad de la UDLA y estamos realizando una entrevista sobre la atención temprana, centrada en la familia. La información será utilizada únicamente con fines académicos y se mantendrá de forma confidencial, ¿ya? Podemos comenzar, ¿están de acuerdo? Sí, claro. De acuerdo. Ya. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué entienden ustedes por atención temprana? Cuando así me dicen de atención temprana, pienso en justamente algo de prevención, algo de trabajar antes de que ya sea fuerte una situación o para trabajar, para evitar situaciones más complicadas. Eso es lo que entiendo. Atención temprana para mí es, por ejemplo, comenzar desde la estimulación a los niños de tempranas edades, justamente para que su desarrollo cognitivo y motriz vaya acorde con la edad. Bueno, ya han dicho mis compañeros gran parte, son todas las atenciones que podemos prestar a los niños desde edades tempranas justamente. Bueno, en este caso, perfecto. Lo único que queremos añadirle es que en este enfoque, en esta entrevista, nosotros queremos darle a justo lo que ustedes han dicho, la añadidura de que estén las familias presentes. Para así el entorno, no solo académico, sino también el familiar, influya en los niños. Ok, entonces la siguiente pregunta que les voy a hacer es, ¿cuáles han sido las dificultades o los retos que han encontrado al trabajar con niños pequeños y sus familias? O sea, una cosa que hace que se puede complicar bastante es cuando justamente no tenemos el mismo opinión sobre una situación que ha pasado, cualquier cosa que no tenemos el mismo opinión entre familia y entre el colegio, porque eso es algo que los chicos en general ya sienten bastante como que me dan dos discursos diferentes, entonces si el discurso no va en el mismo sentido, eso es algo que nos sabe pasar bastante, por ejemplo, que ahí complica bastante porque el niño no sabe quién escuchar, o sea, escuchó el profesor o la escuela o escuchó mis papás, es como se ponen así un poco en equilibrio entre los dos. Una cosa que también yo veo muchísimo con los chiquitos es que, o igual, pero es este tema de la confianza que puedan tener con los educadores, que antes era mucho más fortalecida que es lo que es actualmente. Pero sí es por las posturas que pueden tener en casa y las posturas que pueden tener cuando pasa una situación. Entonces, eso también, porque pienso que es muy importante que los niños puedan tener un referente en el colegio particularmente. Esa es una dificultad que yo veo que viene hace no muchos años, en efecto. Desde mi punto de vista pedagógico, yo creo que ahora la sobreestimulación a los niños, sobre todo con medias, es fatal porque los niños vienen muy sobrecargados de información, pero muy deficientes en destrezas. Motricidad fina, motricidad gruesa, coordinación y justamente la sobreestimulación de medias, en cambio, nos perjudica a nosotros como docentes en cuanto al desarrollo de atención. Tienen menos periodos de atención y hábitos, porque muchos padres en casa, entonces para que el niño coma está con el celular al frente, con la televisión al frente, y en la escuela no hay eso. Entonces, la cuestión de manejo de hábitos casa-escuela es muy similar cuando ellos están en su primera infancia. Cuando mamá me dice, jugamos a recoger los juguetes, entonces en la escuela es más fácil, porque ya se sobreentiende y ya se asimila, porque los niños al principio ustedes saben que todo es imitación, imitación y repetición. Entonces, si manejamos, como decía Jerome y Cristina, un discurso básico en el pensar a crear en los niños justamente estos buenos hábitos, entonces son los niños que después desarrollan mucha autonomía y solvencia social. Sí quiero añadir un punto también que es importante para los niños, cómo gestionar una situación, la frustración, por ejemplo. Justamente esto es una dificultad que también vamos encontrando, ¿no? Cómo podemos gestionar un problema, un chiqui conflicto, etcétera. Eso también se les ha complicado más también a los... Antes era un poquito más fácil, ¿no? Ellos son un poquito más solventes, más autónomos también, pero sí que encontramos dificultad en eso. Ok, claro, sí, bueno, ahora se sabe que las generaciones actuales, digamos, de niños, niñas, hasta de adultos, nosotros mismos tenemos un periodo de atención sostenida muy corto. Ponemos atención hasta 25 minutos así, pero como que con las justas. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Y mi pregunta va justo por eso. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, las familias participan en la educación de los niños actualmente? O tal vez ha cambiado mucho. Y si no, por ejemplo, si es que tienen problemas con algún chico, algún niño, tal vez cómo manejan esos problemas en cuanto a la relación con las familias. Bueno, en cuanto al primer punto, yo pienso que sí hay un desapego, algo entre la familia y el alumno. Es algo que nosotros manejamos un montón en cuanto los chicos nos hablan muchísimo a nosotros.
y las familias muy poco están al tanto de las situaciones, de lo que sienten, de lo que pasa, de las dificultades. Entonces sí hay una ruptura en la comunicación. Yo pienso que eso es básico en esta comunicación y en esta confianza que tienen ellos. Entonces sí ha existido una ruptura. Pienso que también viene cargado con el tema de la pandemia, todo esto que ha venido ocurriendo, esto de estar más aislados, pues ahora trabajamos mucho con niños para volver a gestionar la integración. Y todas las competencias psicosociales que tengan ellos. Eso es algo que encontramos muchísimo en los pequeños, por supuesto, y esto obviamente va acarreando con los más grandes. Y en cuanto a la segunda situación que me decías de las familias, cómo lo gestionamos, justamente como se ata al primer punto, sí nos cuesta tiempo encontrar esta relación con los padres para explicarles si hay algo que tengamos que trabajar con sus niños, ¿no? Es duro para ellos reconocer situaciones o si pasa algo particular con sus hijos, es complejo. Y hay que establecer un puente primero con ellos, y eso lleva más tiempo, ¿no? Para la gestión con los niños. Una pausa, Cris, perdóname que te interrumpa. Y justo de esto que mencionas de, claro, resolver, digamos, estos conflictos de comunicación, ¿no? O sea, ¿qué tan receptivos o colaborativos se muestran los padres cuando se les comenta alguna dificultad con sus niños? Es difícil, sí, para que respondan. Sí, es difícil porque primero para los padres sí se han desconectado un poco, vamos a decirlo de esta forma, se han desconectado un poco en cuanto a dejar la educación exclusivamente al colegio, ¿no? En cualquiera de los ámbitos que sea, educadores, en ahí entran lo que es maestros, todo lo que... Entonces, también reconocer que hay un problema con sus hijos es la gran dificultad. Cuando hay algo que hay que atender. Nosotros tenemos protocolos de acompañamiento, pero esta parte es un proceso largo, que no era como antes, era un poco más fácil y accesible. Y por eso te digo que entrar en este puente de comunicación con los padres se dificulta y que ellos acepten que también sus hijos pueden tener una condición, una situación cualquiera que sea. Es un trabajo primero en casa de los adultos para que, por supuesto, puedan ayudar a sus hijos. Sí, al final, o sea, las familias siguen obviamente gran parte de la educación, ¿no? Porque ellos pasan bastante tiempo y son los que inculcan valores muy importantes durante todo el tiempo de los niños hasta la adolescencia, etc. Pero sí es cierto que cuando se dificulta la comunicación o porque hay una forma de negación, como que no es cierto. O sea, una frase que escuchamos bastante es, mi hija me dijo que no y yo le creo. Sí, pero está un adulto, el adulto está al frente y el niño obviamente busca mecanismos de defensa porque no quiere ser castigado, no quiere que le hablen, etc. Entonces, tenemos unas familias que sí son más difíciles cuando hay este tipo de negación, pero son un poco los que nos acordamos. En general, la comunicación con las familias funciona bien en situaciones simples. Son cuando las situaciones se ponen un poco más complicadas, que en general ya hay más esta posibilidad de que hay negación de unas cosas que pueden pasar o hasta vivimos de una condición en que ya, o sea, hasta profesionales van a decir, nos da la impresión de que hay tal diagnóstico y la familia no acepta este diagnóstico, por ejemplo, por terror de que sea ahí diferente, por temor de varias cosas, ¿no? Y ahí es cuando es difícil porque no se puede poner en pie alguna forma de adaptación si es que la familia no quiere adaptar un diagnóstico, ¿no? Entonces, en general, en situaciones simples, yo creo que las familias, en gran mayoría, sí están con comunicación, pero tenemos los casos que no funciona la comunicación, sí son en general muy complejos. No es que haya medio. Bueno, yo en ese aspecto diría, respondiendo a las dos preguntas, primero que tenemos que tomar en cuenta que como sociedad, en este momento es una necesidad que papá y mamá trabajen. Entonces, por ese hecho, muchas veces los padres se ven en obligación de estar ausentes por solventar necesidades, ¿sí? Entonces muchos niños no pueden ir a guardería o quedan a cargo de un adulto que no supervisa correctamente o no da sus lineamientos correctos. Entonces eso obviamente te causa una gran dificultad. Y tienes esos padres que recompensan con cosas materiales la ausencia de estar acompañando. Entonces, a veces por eso se dice que es mejor tener poco tiempo, pero de calidad con tu hijo. O sea, jugar con él, estar con él, acompañarle, hacer travesuras con él. Sí, estar más presente y menos cosas materiales. Porque hay muchos niños, hay padres que les llevan de cosas a sus hijos que ni juegan, ni conocen, ni leen, ni ven. Justamente, pero él tiene, sí, pero ¿cuántas veces leíste con él? ¿Cuántas veces rayaste con él el cuaderno? O sea, es eso, es decir, compartir tiempo de calidad, más que cantidad de tiempo. Y de la otra cosa, es difícil
Yo en el punto de padres te digo que es difícil muchas veces porque tienes que pasar una etapa de duelo que decimos, saber que tu hijo tiene una condición. Luego tienes que tener la aceptación, o sea, tener la valentía de que, ok, ya sé que tiene un diagnóstico, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me van a ayudar? Y muchas veces es el punto donde yo considero que es el adulto el que necesita más ayuda que el niño. Es justamente el padre el que necesita la ayuda de decirle, mira, tiene tal condición pero no es grave, pero puede salir adelante, pero puede desarrollarse socialmente, pero si trabajamos desde ahora en conjunto, escuela, terapia, psicopedagoga y familia, tu hijo va a lograr hacer algo. No va a ser etiquetado, va a lograr hacerlo. Yo creo que ese vínculo socialmente todavía no lo trabajamos bien o no lo entendemos correctamente. Porque justo es una parte sensible a los papás, o sea, aceptar que. Y para ellos es esperar y saber que, por ejemplo, cualquier condición, TDAH, disgrafia, discalculia, no es un proceso de un mes, es un proceso que es un proceso largo y constante. Largo y constante y que vamos a ir cambiando poco a poco de acuerdo a la etapa que él esté. Muy bien, perfecto. Sí, que buenas sus respuestas, las verdad, muy completas. Y topando esto de la familia, ¿ustedes qué creen que necesitan esas familias para involucrarse en el desarrollo o tratar de estar involucrados en la vida de sus hijos? ¿Qué podrían necesitar las familias? O sea, en nuestros casos vemos que los padres quieren, o sea, quieren estar al tanto de lo que pasa, ellos quieren que se comunique bastante, pero lo que hemos constatado también, intentando hacer un poco de escuela de padres, estar en unas charlas, etcétera, es que es bastante difícil. Entonces, que encuentran, no sé si es cuestión de tiempo, cuestión del formato o cómo ponerle en pie, porque yo creo que si se les pregunta simplemente, o sea, quieren recibir alguna charla o recibir información o ayuda en algunos temas específicos, porque al final los padres ya son padres y no es que reciben una formación antes con un título, ¿no? Entonces ellos ya en general están muy buscan eso, pero al momento de ponerse en pie, ahí es cuando ya finalmente no vienen muchos o no. Entonces, más bien la dificultad que hay es un poco en el formato o en cómo hacer que, sí, claro, quiero saber, quiero recibir estas informaciones, quiero compartir todo, pero cómo al momento de ponerla en práctica realmente, cómo hago para no organizarme o cómo hago para que el formato sea fácil para mí, para que me llegue en un mundo en que tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, eso es algo, yo creo que ellos quieren bastante, pero es bastante difícil al momento de encontrar el tiempo, por ejemplo, para hacerlo. Sí. Bueno, voy yo. Bueno, yo sí pienso que hay dos cosas que tenemos que analizar. La primera parte es la familia como tal. Entonces, en la familia como tal es esta parte como cada familia tiene su propia crianza, sus propios valores, etcétera, ¿no? O sea, nosotros no estamos aquí desde ningún punto, somos muy respetuosos de cada familia. Pero ¿cuál es la dificultad que vemos más bien en que particularmente es este tema de cómo recibimos a los chicos en cuanto a los límites, ¿no? Por ejemplo, hasta dónde permito tal cosa, tal situación, indistintamente con la escala de valores que tenga cada uno, ¿no? Ahora les cuento, salimos de una actividad, hacemos deporte, hay chicos con sus diferentes personalidades y todo, pero este manejo de la frustración, por ejemplo, de perder, este tema de límite, hasta dónde puedo llegar, la pelea, el conflicto. Nosotros manejamos un tema de reportes en cuanto a los estudiantes de acuerdo a qué es lo que atendemos, ¿no? Y entre estas son muchísimas, este tema que le hablaba, esta forma de relacionarse. Entonces, pienso que en esto también las familias deben trabajar en esto, en casa, muy respetuosa, como siempre les digo, de cada familia, pero entre estas es justamente el límite, la comunicación con ellos. No significa poner un límite y cortar y hacer rupturas con los niños. Eso es un problema y eso es lo que creo que hay una gran confusión entre los padres. Siempre también el tema de es que mi hijo es así, es que está en esta edad, que es la peor, que esta forma de que pueden ver, de que ellos tienen las ideas y también hay que también tener más conocimiento de las diferentes etapas y todo, pero esto no como un juzgamiento. Eso a veces veo yo en los papás que nos dicen, sí, es que es la edad, es que mi hijo es esto, es esta manera de cómo conocer también su familia, su casa, pero también a sus hijos. A veces es importantísimo el límite, a mí no me quepa duda, pero cómo lo ponemos, cómo lo hacemos, y luego los chicos vienen, están frustrados y se han cortado. Entonces yo pienso que eso también hay que trabajar mucho en casa. Y en cuanto al colegio, somos coeducadores. Digo, nosotros somos respetuosos de las familias, pero ellos tienen que conocer
en dónde están sus hijos, qué es lo que se promueve, qué es los valores del colegio donde están. Yo a veces pienso que padres que no conocen, por ejemplo, en nuestro caso el colegio, cómo funciona el colegio. Entonces yo creo que eso es muy importante para que puedan ayudarles a sus hijos, apoyarles cuando estudian, cuando las actividades que hagan, todo lo que eso implica. Entonces la verdad es que si partimos en la familia, que es de estas partes que me parece que estamos un poquito, que es lo que más gestionamos, ¿no? En la comunicación, en los límites, etcétera. Más el entender cómo funciona el propio colegio en el que están y también que seamos partícipes y apoyo al colegio, que hablábamos también de esto de conocer y de la confianza. O sea, vamos de la mano, pero a veces estas rupturas sí se dan. Les puedo decir que el 80% de intervenciones funcionan y vamos para adelante. El tema es cuando hay estas rupturas y no queremos escuchar. Al mismo tiempo protegemos, o al mismo tiempo a veces sobreprotegemos, o a veces estamos en la negación. Entonces, los chicos tienen diferentes versiones. Entonces, ¿a quién creo? ¿Cómo lo hago? Entonces, esto produce confusión. Claro. Hay mucha confusión. Okay. Yo, en cambio, te diría, apoyando un poco todo lo que dijo Jerome y Chris, es justamente la parte de trabajar con ellos el mismo discurso. O sea, mantener unas reglas básicas de convivencia y eso. Y algo que, por ejemplo, para mí se ha vuelto un lema post-pandemia es esto de que no son perfectos. Porque los niños se han vuelto muy competitivos, pero en mal plan, entre ellos. Entonces, una vez que estás compitiendo así en súper mal plan, nunca van a poder tener empatía el uno por el otro. Y hay niños que dicen, es que mi papá me dice que tengo que ser primero. No. O sea, yo siempre les digo a ellos, mira, todos somos únicos. Podemos ser inclusive físicamente iguales, pero no somos iguales, ni los gemelos idénticos son iguales. Entonces ya, usted es bueno en mate, pero va a tener dificultades al escribir o tiene dificultades en las partes científicas. Ok, pero la escuela es integral, entonces su fortaleza la vamos a guardar y vamos a apoyarnos en la otra. O sea, cada uno es un mundo diferente, tiene unas fortalezas en unas partes y unas dificultades, por no decirlo deficiencias, dificultades en otras que tenemos que ir remontando. Y a los papás siempre se les dice, o sea, es un proceso de aprendizaje, porque hay papás que dicen, pero ¿por qué tienes 7? Yo, pero es que está aprendiendo algo nuevo totalmente. Es obvio que todavía no sea un experto. El 8 o 9 es para un experto. Es un proceso. Entonces, si los padres empiezan a entender que hay cosas, cuando tú brincas de multiplicaciones y divisiones de ecuaciones, es un proceso. Y hay tropiezos. Yo siempre les digo, cuando ellos se tropiezan, está aprendiendo. Porque él sabe que la próxima vez tiene que tener cuidado que hay una rampa, que hay un hueco. Porque si nunca se cae, nunca va a saber si le duele. Nunca va a saber cómo se va a levantar. Ni que debe tener cuidado al andar por ciertos lugares. Entonces, tropezarse, caerse, es permitido, permítale. Permítale que se equivoque. Hoy sacó 5, bueno, no importa. La siguiente evaluación va a sacar 8, 9, 10. Porque ya sabe lo que tiene que hacer. Pero hay padres que no, que son muy... presionan mucho a esos niños y entran en cuadros de estrés y ansiedad también, que es algo que ahora se ve mucho. Tienen unos cuadros de angustia, y a ciertos, los adolescentes y liceos, y es por eso, ¿sabes? Que no puedo ser malo. ¿Cómo? ¿Por qué no? Sí puede. No se preocupe, sí puede, pero aquí estamos, o sea, está su familia, estamos los profesores, están los inspectores, aquí tenemos voluntarios también que vienen a ayudarles. Estamos todo un grupo aquí que vamos a estar aquí sosteniendo. Si necesita algo, le vamos a empujar para que suba, para que siga. Pero es parte de trabajar en eso, en comunidad también, que es algo que en muchas partes o en muchas sociedades todavía nos falta. Una patita cojea por ahí. Qué valioso y qué hermoso lo que nos acaba de decir, señor, de verdad, gracias. Y quiero destacar algo para la entrevista que dijo que me parece muy importante, que es justo esta parte de que somos seres individuales, ¿no es cierto? Que cada uno es diferente del otro y que a la final también la institución como tal no es igual a ningún otro colegio, no es igual a ninguna otra guardería, a ningún otro secundaria, no sé. Entonces como que creo que esa parte de recalcar que cada uno es diferente y que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, me parece importante. Sí, y es muy bueno, y eso también se trata la atención temprana centrada en familia, o sea, potenciar las cosas o las herramientas que nosotros tenemos en los chicos. Y ahora, había comentado sobre que ustedes tienen un protocolo a seguir. No sé si me podrían comentar cómo es que ustedes se logran comunicar con las familias cuando surge alguno de estas dificultades en los niños. Así, de forma rápida. Bueno, nosotros recibimos información de cualquier persona del colegio. A veces la gran cantidad también, los niños nos hablan, nos comentan situaciones.
o sea, cualquier persona que estemos en el entorno de un chico o el propio alumno nos puede decir, ¿no? Y nos dice situaciones. Entonces, la primera parte del protocolo es identificar esta situación, ¿no? Luego, bueno, vienen los detalles, dónde, cómo, cuándo, qué pasa, etcétera, ¿no? Y de ahí vamos estableciendo un poco, vamos creando a ver, ¿de qué se trata una situación? Siempre tenemos que saber qué vamos a tratar, cuáles son los actores de una situación, cualquiera que sea, que estén implicados adultos, que nos informen adultos o que hayan visto a los adultos, luego con los pequeños. Por supuesto, hay los protocolos del Ministerio de Educación, tenemos nuestros protocolos internos que se adaptan también, ¿no? Hay diferentes personas, hay el DS, por ejemplo, que también tiene que asistir en el caso de los chicos más pequeños, pero todo van en escala de quién identifica. De nuestro lado, dependiendo de la situación, por ejemplo, ya le asiste el DS, o va al servicio médico, o viene aquí tenemos un servicio que se llama la vida escolar, que es una inspección más o menos, pero tiene otras alternancias junto a esto, que es en el seguimiento de los alumnos. Entonces tú tienes que ir determinando cuál es la situación y qué requerimiento, cuál es la atención que tú debes dar. Luego de que tengamos ya muy claro el panorama de las cosas, tenemos que llamar a la familia. Es parte de, tenemos que informar de cualquier situación a una familia. Y finalmente, acudir, dependiendo de la situación, tenemos que llamar, se abren otros protocolos, dependiendo de lo que ocurra. Tenemos que llamar inmediatamente a una familia o lo podemos gestionar al siguiente día. Todo depende, ¿no? de qué es lo que ocurra. Y de ahí establecemos comunicación con la familia, les explicamos. Aquí hay un grupo de trabajo, gestión de seguimiento educativo, entonces nosotros nos reunimos a nivel de todos los servicios con los directores y vamos evaluando cuál es la situación y cómo procedemos y cómo actuamos. Obviamente no siempre se puede llamar inmediatamente a todo el equipo, ya sabemos independientemente qué es lo que tenemos que hacer. Y pues ahí procedes a llamar a las familias. Si tiene que entrar la psicóloga del área, pues inmediatamente llamas a la psicóloga del área. Si tiene que estar el servicio médico, también entran las personas del servicio médico. Las personas que tienen que estar para nosotros poder informar a la familia. También no se trata de asustar a las familias, porque sabemos que si determinas una situación, significa que tienes que gestionar algo. O sea, eso es de cajón. Si pasa algo, es que hay algo que hay que gestionar, ¿no? Con mayor gravedad, menor gravedad, informando a la familia. Dependiendo de cada situación. Todo depende de cada situación y para eso nosotros tenemos que desarrollar estas destrezas, ¿no? De cómo determinar lo que va pasando. Y dentro de cuando ya determinas algo, también determinas cuál es la situación de un estudiante y lo que él necesita. Entonces, ahí tú sigues con el seguimiento, cualquiera que esté fuera, pero la idea es que tú puedas al final dar el seguimiento, acompañar, ayudarle y al final sostener. Y de ahí no puede ser de otra manera, tenemos que entrar todos. Y la familia no puede quedarse de lado. En el área pedagógica, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, es una comunicación de docentes. Entonces, cada grado cada nivel tiene una plantilla de docentes por materias y eso. Y nosotros tenemos un drive común y una plataforma. Entonces, a través de la plataforma, tú, en vivo prácticamente, tú te comunicas con el papá si hay una dificultad pedagógica. Entonces, por ejemplo, si olvidó el deber, no sé qué, etc. Entonces, cuando tú pasas la lista y le pones esas observaciones, el papá, si está conectado en tiempo real, va viendo que en tal materia no trajo el cuaderno o si llegó atrasado dentro de la clase. Entonces, es una forma de que ellos estén al tanto todo el tiempo de lo que pasa. Y internamente, pedagógicamente, por ejemplo, te digo, mi alumna Cristina, yo veo que está muy distraída o estas semanas está como que triste, como que no duerme mucho. Entonces todos los profes nos respondemos, en mi clase pasó igual esta semana, no sé qué. Y si coincidimos más de 3, 4 profesores, su dirigente se comunica directamente con la inspección y con el DC para comunicar a los padres. Porque es una forma también temprana de evitar si hay alguna dificultad pedagógicamente. Y ellos son los encargados de coordinar, por ejemplo, que haya alguien de inspección que en una hora esté al lado del chico y le ayude. O sea, vamos a ordenar tu casillero, vamos a ver cómo están tus libros, tu carpeta, a ver qué pasó, porque no estuvo este deber, de pronto te olvidaste. Y nos comunicamos, o sea, profe sabe que se le perdió la carpeta, entonces sacamos copias de otra carpeta de otro niño para que él la tenga. Él no tiene este deber, entonces, por ejemplo, en eso Jerome es fantástico. Es papá de todos los pollitos. Confirmo. Solo para dar detallito, ¿no? de la comunicación. Tenemos 3 formas de comunicar con familia, ¿no? Puede ser un mail, que en general es cuando son información
muy básicas, simples. Cuando se trata de alguna situación que se identificó, en general va a ser una llamada o un mail para tomar citas, porque también tenemos esta forma de comunicar que es llamar a unas citas, tanto puede ser profesores directamente para tratar un tema académico directo de su materia o de forma más global que sí son de varias materias. Y si son situaciones de la vida estudiantil más, digamos, ahí también puede ser, o sea, nosotros también en general avisamos de forma muy simple la situación, pero muchas veces tenemos como cosas un poco delicadas y en este caso lo queremos conversar más bien en entrevistas presenciales y ahí hacemos justamente, detallamos más y es interesante porque en general también a veces nos permite que también la situación ya los papás se enteran un poco más, conversan más con los niños y llegan y están como ya un poco más está un poco más fría la situación, ya tuvo el tiempo de descansar un poco, tuvo el tiempo un poco de enfriarse y ahí está más. Pero a veces es el contrario, sabemos que explicamos pero sin mucho detalle porque es un poco delicado y ahí es cuando ya vienen los papás y están como preparando la defensa o más bien preparando cómo atacar para decir ya, si yo ataco ya no podrán decirme nada después, o sea, entonces a veces tiene un aspecto positivo y a veces no y es como bueno, hasta ahora no encontré qué forma de hacer que siempre sea positivo. Es como siempre es un poco al azar, no sabemos cómo la familia se va a preparar este tiempo más bien para tener tiempo de reflexionar y todo, o si lo va a usar como para decir, ya se bloquean y vienen así un poco como que algo que muchos sabemos percibir es que piensan que si el niño hizo algo mal, por ejemplo, cuando se trata de situaciones de que hubo un error, una incivilidad o algo, es que piensan que estamos diciendo que son malos padres. Es como que si su hijo, no sé, arrancó la hoja del otro niño, ya usted hizo mal su trabajo. A veces tenemos percibimos Claro, que ¿cómo sería interpretan decir eso a los ellos? padres. Y es como, no, o sea, ustedes no son los responsables en este caso de lo que ha pasado. O lo que dice el Jero, complemento, ya vienen en esta postura o al mismo tiempo se culpabilizan cuando estamos en la reunión. Entonces también, y yo creo que dentro de lo que ustedes están trabajando, dentro de la prevención, lo importante es aprender a escuchar. Primero, un papá debe aprender a escuchar, entender. Por supuesto que hay situaciones que debemos comentar o no pueden estar de acuerdo completamente, ¿no? Pero hay que aprender a escuchar. Y porque a veces muchas situaciones van a ir a derivaciones. Entonces es importante que un padre, y pienso que parte de la prevención también es el aprender a escuchar a su hijo, a las personas que están como los que decidieron estar como educadores y ahí van a complementarse. Eso es para mí importantísimo. Muy bien, sí. Una última pregunta. Sí, y para finalizar, o sea, ¿qué ideas tienen o tal vez qué consideran algún taller, algún apoyo o alguna recomendación para tal vez mejorar esta comunicación con los padres? ¿Qué ustedes necesitarían? Sí, para integrar la familia y la escuela, que es también los niños. Sí, porque justo les explico más o menos esto de la atención temprana toma mucho en cuenta a la familia como tal. Entonces, ver, por ejemplo, qué herramientas ya tienen de por sí y con las que podemos trabajar o qué podemos aportarles como familia y como sistema también, porque se trabaja con la escuela, ¿no? Entonces, todos estos entes, digamos, la escuela, la familia, el niño, forman uno solo y cada uno influye en el niño. Entonces, ¿cómo podríamos articular todos estos sistemas? No sé, tal vez alguna idea de, como decía, en mi taller, actividades, charlas, lo que se les ocurra. Qué buena pregunta. O sea, al final, bueno, que sea, o sea, siempre yo creo que estamos ahorita en que entendemos que para que se puede transmitir informaciones o cosas, tenemos el aprendizaje por la experiencia, ¿no? Entonces, hacer algo para darse cuenta, en general, es mucho más rápido y más interesante que simplemente una información que baja, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, bueno, usar el aprendizaje por la experiencia, eso puede ser una pista para charlas. Una cosa que también creo que puede ser importante o alguna pista igual para armar algún tipo de actividad, podría ser de primero hacer una actividad con los alumnos, con los chicos, y después analizar un poco lo que ha pasado, hacer un poco, y eso poder transmitir a los padres, pero preguntándoles cuál es su punto de vista de ellos antes. O sea, poder tener esta posibilidad de confrontar, no confrontar en el sentido negativo, pero a veces tanto educadores
o sea, educadores, padres son educadores, pero tanto en la institución o en la familia, a veces pensamos que si hacemos una pregunta que nuestro hijo o que nuestro alumno va a contestar eso, y finalmente nos damos cuenta muy pocas veces que no necesariamente es eso. Entonces, si hay esta forma de primero una actividad con los chicos para tener justamente sobre un tema específico y saber qué nos dicen ellos, y después hacer lo mismo con los padres, a ver si tienen una respuesta que justamente ya está en acuerdo o no, y poder decirles a ellos, o sea, dar en cuenta de que obviamente los niños en la escuela no se portan necesariamente de la misma forma en la casa, y al revés, y hasta en función de cada persona no se van a portar exactamente, o sea, no se van a portar de la misma manera, etcétera, y eso yo creo que ya, no sé, me preguntan y es lo que me viene a la mente. Perfecto, todo perfecto. Bueno, sí ha sido difícil atrapar a los padres y es una pregunta que siempre hemos tenido en la cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, algo que me parece súper interesante que está haciendo ahora la directora de primaria son los cafés pedagógicos. Se llama así el café pedagógico. Bueno, lo puso en la mañana para conversar con los papás. Eso sobre todo es con los niños pequeños, ¿no? Pero bueno, seguimos en el problema de que los padres vengan. Entonces no asisten muchos papás. Entonces ahora decidimos, ahora hagamos en la tarde a ver si tenemos otra acogida, ¿no? Entonces también es algo que no encontramos este punto de equilibrio con los padres. Algo que también me parece a mí súper importante es el trabajo entre niveles, entre los alumnos, porque también a veces hablar de un adulto hacia un niño más pequeño, no se diga maternal, etcétera, es muy, 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 muy difícil, ¿no? Pero, sin embargo, estos acercamientos que pueden tener entre clases, ahora trabajamos entre las clases multiedades, que también es interesante también, ¿no? Están mezcladas de 3, 4, 5 años, etcétera, entonces viven también otras vivencias los niños. Ahora, ¿cómo incluir a los padres? Yo creo que algo que nos funcionó súper bien, lo hemos hecho una vez, lo hicimos con los más grandes, en efecto, pero es esto trabajamos sobre el acoso escolar. Entonces, los padres de familia, ni los alumnos, ni nadie quiere ahora sentarse y ver la charla magistral. No, o sea, yo creo que eso no pega mucho. Pero algo que hicimos nosotros fue algo súper dinámico, y en este caso fueron los chicos, los que les expusieron a los padres. Obviamente hubo una previa preparación de los alumnos. La verdad a mí es algo que me dejó muy, muy marcado, porque muchos chicos que también de los que se inscriben son chicos que están pasando algo, ¿ya? Tienen una vivencia y no saben cómo expresarlo, no saben cómo decirlo. Entonces tenemos aquí los embajadores del acoso escolar. Entonces, pero una vez les hicimos realmente una dinámica en que ellos explicaron a los adultos. Un museo interactivo. Hicimos un museo interactivo, hicimos, mi compañero que es tan creativo hizo un escape, ¿cómo se llama? Un escape game. Yo creo que en efecto el hecho de hacer que sean los propios chicos que llaman a los padres para decirles, miran, yo les quiero explicar unas cosas, también eso es una manera de hacer venir los padres. También. Entonces, ¿qué pasó en esta experiencia que tuvimos? Los jóvenes, como les digo, no fueron los más chiquitos que estamos hablando de la educación temprana, pero bueno, lo mencionamos como experiencia porque tal vez podamos plantear eso, que los grandes llamen a los papás de los más chiquitos, son ideas nomás, pero hubo un momento después de que hicimos el museo interactivo, los chicos prepararon su material y todo, y hubo un momento en que una niña le dijo a su papá que ella fue víctima de acoso escolar, y el papá se enteró en ese momento. Entonces, y ella tomó la valentía y la fortaleza de hacerlo al frente de mucha gente. Entonces creo que sí, creo que esa es igual no vinieron muchos papás, siempre vienen los que están implicados, que eso es algo que la verdad no tengo la receta, como me preguntas, pero por lo menos fue un grupo de padres, ¿no? Porque a veces también tienen algunos conceptos medios que no conocen dentro de la educación. Pues claro, cada papá tiene su profesión, por supuesto, ¿no? Pero en cuanto a la educación de su hijo, sí hay cosas que deben conocer. Entonces, ha habido café pedagógicos, hemos tenido miles de charlas de prevención. Presencial, virtual. No Es es el difícil. problema de eso, no es, o sea, con nuestro público de padres no ha hecho ninguna diferencia que sea en presencial o en virtual. No es que en virtual se conectan más, no, igualito. Entonces, estamos buscando ahora la forma de hacer dinámicas, pero deben ser lúdicas, participativas, porque de esa manera queremos ver si volvemos a capturar la atención de los padres, pero sí es una tarea compleja. Y también una cosa que es súper importante, si trabajas con los niños, tiene que estar atado los padres en saber que si hoy gestionaste algo, ellos tienen que saber lo que trataste, para que en casa se abra esa discusión.
se abra esto. Entonces ahora muchos de nuestros mensajes es, hoy recibimos a su hijo por tal cosa, o sea, tratar siempre de tener informado de la situación, del evento, lo que quieran los padres, para que al final ellos sepan en casa hay que hablar de algo. Entonces yo creo que esa dinámica que hemos puesto Hoy hablando está con su funcionando. hijo, hemos conversado porque pasó tal cosa o hay tal situación, le hemos, o sea, hemos hablado de eso y eso, como, o sea, de cuáles son los valores o las consignas que hemos dado al alumno y después les pedimos que los refuercen en casa. Entonces ellos tienen la información de qué discurso tuvimos nosotros con ellos, con los chicos, para que también ellos sepan y es en este sentido de ir en la misma línea en el discurso con los chicos. Entonces, eso es algo que ya está, o sea, Nos está funcionando bastante bien. porque mismo si los padres a veces pueden estar en desacuerdo con nosotros, pero por lo menos saben que la idea no es de ir a la contraria total de lo que nos hemos dicho. Ahí yo lo que acotaría es que también creo que es súper importante que como padres recordemos todo el tiempo que somos coeducadores y que somos parte, justamente como ustedes decían, de ese proceso de desarrollo de los chicos, porque partiendo de lo que se está haciendo ahora aquí en el cole, es eso, o sea, si nosotros trabajamos esto del manejo de emociones o el control de respuesta a ciertas acciones, es importante que en casa se hable y también se mantenga una línea de, ok, está bien, cómo te vas a manejar, cómo vas a controlar las emociones, porque no es solamente de la parte conductual, porque tenemos, por ejemplo, con los adolescentes también lo que es su desarrollo sexual. Es más importante, es súper importante que primero lo hablen en casa y que la escuela refuerce de forma pedagógica el cuidado, el respeto a su cuerpo, el respeto a su integridad física y mental, emocional, que es otra de las afectaciones que ahorita está, pero en los adolescentes y en los jóvenes, porque cada vez empiezan más con sus inquietudes y es justamente eso. O sea, si nosotros manejamos un discurso de cuidado con tu cuerpo, cuidado contigo misma, con tu corazón y tu cabecita, con tus emociones, en casa debe ser igual. Pero esa es la parte, como decíamos, de los coeducadores, que es papá y mamá quienes tienen que empezar y darte esas herramientas para nosotros reforzar. Nosotros nos encargamos de todo lo que es aprendizaje y convivencia social, y casa refuerza los ejercicios de mate, la escritura, la lectura, pero esas otras cosas vienen de casa y nosotros reforzamos en la convivencia social. Recordar que somos comunidad, papá, escuela, profes, hijos. El entrenador de fútbol, el tío que viene a la casa, es que todo el entorno al final somos educadores, entonces claro, ya, eso es parte. Ajá. Y yo